Bueno, muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la coherencia y la cohesión. La coherencia y la cohesión son dos aspectos o propiedades de un texto que quizás nosotros no somos conscientes de tenerla presente cuando redactamos un texto, porque ya nosotros lo hemos aprendido de manera involuntaria a partir de la práctica, y eso viene siendo como una acción inconsciente por un lado y automática que nosotros ya nos hemos ido acostumbrando a realizar. Es como cuando quien aprende a montar bicicleta sabe que lo que tiene que hacer para impulsar la bicicleta es pedalear, ¿sí? Pero usted no dice, voy a pedalear con la derecha, voy a pedalear con la izquierda, voy a pedalear con la derecha, voy a pedalear con la izquierda. No, ya su cerebro lo ha aprendido y lo hace por inercia, ¿sí? Lo hace de manera automática. Tanto así que mientras usted va pedaleando, usted puede hablar con otra persona. Incluso puede ir escuchando música, que no debería ser así. Puede ir hablando por teléfono, que tampoco podría ser así. Usted podría ser capaz de hacer otra actividad mientras va pedaleando, porque lo hace por inercia, de manera automática. Entonces, la coherencia y la cohesión son propiedades del texto que se van adquiriendo, se van aprendiendo y se van desarrollando de manera automática en el texto conforme sea la necesidad. Entonces, bienvenidos a este tema sobre coherencia y cohesión. Perdón. Entonces, vean el siguiente texto. Léanlo y me dicen qué problema tiene. ¿Cuál es el problema que presenta este texto? Los escucho. Girasol azul. Profe, pues el texto no tiene coherencia. Muy bien. Salomé dice que no tiene coherencia. ¿Quién más? Profe, donde dice, y un perro que Felipe, en esa parte ahí, pues como que no tiene obviamente tampoco coherencia. Muy bien. Profe, desde que profe, inicia el texto no se le lee la coherencia. los girasoles son amarillos. Muy bien. Son detalles, ¿no? Miren, por ejemplo, Las dice, mayúsculas los y las girasoles, minúsculas. ajá, también. Dice, La por ejemplo, cohesión, los profe. girasoles son azules. No, los girasoles son amarillos. Bien, ¿alguien más? Podemos notar cómo, Antes, donde dice antes de ayer, ¿no, profe? sí. Entonces, los que dijeron coherencia, Salomé, Santiago y los demás, ¿qué es la coherencia entonces? Si ustedes están observando un texto, el texto está redactado, está escrito, ¿sí? No hay una redacción profunda, pero sí está escrito. ¿Qué es coherencia entonces? Ustedes dicen, no, el texto no tiene coherencia. ¿Qué es eso, Santiago? Para ustedes, ¿qué es la coherencia? Profe, pues la coherencia es la relación lógica entre dos cosas. Muy bien. Uy, qué bonito se escucha ese gallo por ahí al fondo. Nos hace sentir en el campo. Nos dice por acá que es una relación entre dos cosas. Muy bien. Santiago, dale. Se levantaste la mano. Profe, como esa relación entre las frases que llevan a algo. Porque ahí o no contradecirse en lo que está diciendo. Muy bien. Entonces la coherencia es una relación de las ideas del texto. Para que lo vayan. La coherencia es la relación de las ideas del texto. Por favor, las personas que no quieran participar, me apagan el teléfono, por favor, por respeto a los demás compañeros. ¿Qué hace entonces que un texto sea un texto? No solo un montón de palabras inconexas. Ojo con esta pregunta. ¿Qué hace que un texto
sea un texto y no solo un montón de palabras inconexas? La coherencia. ¿Cómo saber que un conjunto de oraciones es un texto? Pues gracias a la coherencia. Si nos devolvemos, podríamos decir que esto es un conjunto de oraciones. Aquí hay una primera oración que dice 2 girasoles azules y un perro que Felipe. Ya. Por favor, estoy pidiendo que apaguen los micrófonos. Aquí hay otra frase, dice que el hermano de Cecilia supo Apagalo, Jenson. que antes de ayer un articular Transmilenio pasó de largo por su casa. Ahí hay otra oración, ¿sí? Pero no hay un texto concreto. Entonces, para que un texto sea tal, es necesario que tenga unidad de sentido, como lo decía una compañera, una relación de dos cosas. Entonces, debe tener una unidad de sentido y forma. Cuando hablamos de la unidad de sentido y de forma, estamos hablando por un lado, cuál es la idea y por el otro lado, cómo lo escribo. Recuerdan que en una clase anterior hablábamos sobre, le decíamos que el texto es una unidad fundamental del acto comunicativo, porque por un lado estaba la idea y por el otro lado estaba el texto con el que yo escribía o expresaba esa idea. Pues el texto es una unidad de sentido y de forma. Cuando hablamos de sentido, estamos hablando de la idea. ¿Cuál es la idea? Yo quiero decirle al profesor que llegó tarde, pero es que me da pena decirle a él, uy, profesor, llegó tarde a clase. Pero más bien yo le doy una forma diferente. El sentido es, el profesor llegó tarde, pero yo se lo quiero decir, pero entonces yo utilizo una forma diferente, entonces le digo, se le pegaron las cobijas, ¿no, profe? Entonces, es una forma que yo utilizo para darle un sentido, ¿sí? Entonces, allí viene la coherencia. Esa frase, se le pegaron las cobijas, tiene una coherencia en un contexto específico, ¿sí? Entonces, uno sabe que cuando le dicen se le pegaron las cobijas es un comentario jocoso y solamente puede usted utilizarlo con personas con las que tiene cierto grado de confianza. Usted no la utiliza con todo el mundo, ¿sí? Entonces, es decir, que las palabras y oraciones que componen el texto estén relacionadas entre sí. Repito, para que un texto sea tal, es necesario que tenga unidad de sentido y de forma, es decir, que las palabras y oraciones que lo componen estén relacionadas entre sí. Entonces, esté relacionada la idea con las palabras que yo estoy utilizando para dar a entender. Bien, sigamos. En la cohesión y la coherencia, vamos a dejar esto por aquí que no me deja ver, son elementos que tejen las relaciones entre las unidades del lenguaje, lo que quiere decir que todo texto para ser considerado como tal debe ser coherente y cohesivo. Todo texto, para que tomen nota, para que sea entendido, debe ser coherente y cohesivo. Vamos entonces a ver qué es la coherencia. La coherencia en un texto se refiere al significado global de un texto. Para que éste sea coherente debe mantener un mismo tema. Es decir, cada una de las partes que lo conforman debe relacionarse con el tema central. Entonces, la coherencia es la relación, tomen nota, la coherencia es la relación adecuada que tiene todas las partes del texto con el significado global. Es la relación adecuada que tiene todas las partes del texto con el significado global. La coherencia es la relación adecuada que tiene todas las partes del texto con el significado global. Pónganle ahí una rayita a significado global y sáquenle una flechita. ¿Qué es significado global? La idea central del texto. El significado global de un texto es la idea principal del texto. ¿De qué se trata el texto? ¿Sí? Entonces usted está leyendo la vida de un político, por ejemplo, de Carlos Pizarro.
Entonces, ¿de qué se trata? Usted lo lee y dice, no, el significado global o la idea central de este texto es una autobiografía de Carlos Pizarro. Bien, entonces el significado Profe, global, disculpe, señor, la coherencia usted dijo que era la relación adecuada que tienen todas las partes del texto y algo más. no, la ¿Solo de hasta coherencia texto? es la relación adecuada de todas las partes del texto con el significado global. Les pido el favor de que estén atentos, tomen nota porque yo no me puedo poner a repetir, ¿vale? Profe, es que no es que uno no quiera estar atento, la señal se cae, entonces uno no comprende bien, no entiende. Es eso. Ok, yo entiendo. Por eso yo estoy grabando la clase y la voy a subir. Entonces, si ustedes ven que empieza como a fallar esto y lo otro, pues ya luego van a tener espacio en su plataforma para ver la clase completica, ¿vale? Ahí queda grabada sin interrupción. Entonces, Sí, profe, pues algo así para que parecido, esto sea pero no que coherente, usted no debe deje por mantener un eso. mismo tema. Es decir, cada una de las partes que conforman el texto deben relacionarse con el tema central. ¿Ok? Esa es la coherencia. La coherencia es cuando todas las partes que conforman el texto se relacionan con el tema central o con la idea central. Entonces, otra definición sobre la coherencia. Todo texto debe poseer coherencia. Todo texto debe ser coherente. De modo que lo que se expone en él pueda ser comprendido por el receptor. Nosotros, gramaticalmente, hemos establecido un orden lógico, una sintaxis que le permite a la gente poder entender y tener una coherencia de las ideas que se plasman en los textos. La coherencia consiste en la expresión de la organización a nivel mental y de contenido que todo texto posee. La coherencia consiste en poder expresar de manera ordenada, organizada, la idea central de un texto a partir de todas las frases y las ideas que yo descargo en ese texto. Bien, esa es la coherencia. O sea, lo hemos dicho de diferentes formas. Hemos destinado 4 slides, 4 pantallazos para que ustedes tengan en claro qué es la coherencia. Un texto es coherente si, como lector, soy capaz de encontrarle sentido y distinguir la organización de sus partes. Entonces, un texto es coherente cuando tenemos la capacidad de distinguir cuando empezamos a leer cuál es el título, dónde está la introducción, esto hace parte del desarrollo, tema central, esto hace parte de la conclusión o tema final, ¿sí? O síntesis. Cuando nosotros empezamos a distinguir esas partes del texto, ¿qué es lo que me quiere decir cada parte del texto? Es porque es un texto coherente. ¿Bien? Existen 2 tipos de coherencia, la global y la local. Estos 2 tipos de coherencia hacen referencia a la idea global y la idea local. Entonces vamos a ver de qué se trata esa coherencia, ¿bien? Esa coherencia global y la local. Entonces, ya tenemos claro que la coherencia es la relación de todas las partes con la idea central del texto. Bien, pero hay 2 tipos de coherencia, la global y la local. Entonces, la coherencia global dice lo siguiente: para encontrarle sentido a un texto es fundamental que tenga un tema central. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de los deportes de conjunto. Bien. El tema central de nuestro texto son los deportes de conjunto. Esa es la idea central o coherencia global. Para que un texto sea coherente debe tener un tema central y todas las ideas principales y secundarias deben estar relacionadas con ese tema. A esto se llama coherencia global. Bien,
el tema principal. Vamos a hablar sobre los deportes de conjunto. ¿Listo? Ahora, el tema central de un texto suele estar reflejado en su título. ¿Usted cómo hace para identificar de qué se trata un tema? Cuando usted, el título es un sintagma nominal o es lo suficientemente claro como para usted identificar de qué se trata. Por ejemplo, una tipología textual que maneja muy bien este tema son las noticias. Cuando usted lee un titular, casi que usted en el mismo titular se está enterando de toda la noticia. ¿Sí? Entonces, en el título, podríamos decir que casi se concentra la mayor parte del tema central. En el título casi le están diciendo a usted de qué se trata el texto. Entonces, la coherencia global usted la puede encontrar o la puede identificar en la mayoría de las veces en el título. Para reconocerlo es útil intentar responder a la pregunta ¿de qué se trata el texto? Una vez finalizada la lectura. Entonces, por un lado, usted el tema central del texto lo puede identificar en el título. Y por otro lado, usted también lo puede identificar cuando ha finalizado toda la lectura. Y se hace la pregunta, ¿de qué se trata el texto? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la moraleja del texto? ¿Cuál es la reflexión del texto? Es como cuando usted va a cine. Usted se ve una película que dura 2 horas, pero cuando usted llega a la casa y se la cuenta a su primo, a su novio, a la persona que sea, pues usted no se va a demorar 2 horas contándolo. Usted saca lo que usted considera es el tema o el asunto principal. ¿De qué se trata? No, se trata de que una familia pobre se gana una herencia y entonces empiezan a tener problemas porque la gente quiere quitarle la plata, etc. ¿Sí? Entonces usted puntualmente va al asunto, al tema central. Ahora veamos de qué se trata la coherencia local. La coherencia local está dada por la relación que existe entre cada una de esas ideas que componen un texto. Entonces, el texto se compone particularmente, el texto, ojo, no estoy hablando de coherencia, el texto tiene en su estructura un título y tiene una serie de párrafos. Esos párrafos son la ampliación de los detalles de esa idea central. Entonces, hablamos de los deportes de conjunto. Ese es nuestro título, ¿listo? Entonces, en el primer párrafo, yo voy a explicar qué es un deporte de conjunto, porque es que la gente no sabe qué es un deporte de conjunto. La gente dice, un deporte, yo practico un deporte o quiero practicar un deporte. Pero ustedes como docentes, es su labor explicarle a la gente de qué se trata un deporte de conjunto, que es diferente a un deporte individual, ¿sí? Como el ciclismo, ¿sí? Un deporte de conjunto. Entonces, el deporte de conjunto es el deporte que se realiza por grupos de varios jugadores, cada uno tiene una función específica según la disciplina que sea. Puntualmente, miren, ese primer párrafo que desarrollamos allí es el qué. ¿Qué es un deporte de conjunto? Luego vengo yo en el siguiente párrafo y explico cuáles son los deportes característicos o cuáles son las disciplinas características del deporte de conjunto. Entonces, usted puede decir, está el baloncesto, está el voleibol, está el fútbol, está el béisbol y explicar cada uno de ellos de manera general. ¿Bien? Entonces, en otro párrafo, ¿cuál es la diferencia entre un deporte de conjunto y un deporte individual? ¿Sí? Eso lo desarrolla en otro párrafo. Entonces, miren cómo ya ahí tenemos 3 párrafos con coherencia local. El primer párrafo me habla sobre qué es un deporte de conjunto. El segundo párrafo me habla de cuáles son los deportes de conjunto más característicos. El tercer párrafo me habla sobre las diferencias que hay entre un deporte de conjunto y un deporte individual. Y así yo puedo seguir.
beneficios de los deportes de conjunto, ¿sí? O riesgos. Entonces miren que ahí ya hemos puesto 4 párrafos con coherencia local. ¿Qué dice el texto? La coherencia local está dada por la relación que existe entre cada una de las ideas que componen un texto. Entonces, si bien el texto tiene una idea en general de todas sus partes, cada parrafito debe tener una idea local. ¿Entendido? ¿Usted cómo construye un párrafo? Y ese va a ser el tema dentro de 15 días para que lo tengan presente. Los tipos de párrafo. ¿Usted cómo construye un párrafo? Usted un párrafo lo construye a partir de una idea que se desprenda del tema principal, como lo acabo de explicar. Hablamos de los deportes de conjunto. El primer párrafo es explicar qué es un deporte de conjunto. Entonces, la idea local del primer párrafo es que es un deporte de conjunto. Obviamente que tiene coherencia y tiene relación con el tema principal. Así, las palabras, frases y oraciones deben poder ser vinculadas de manera lógica, o sea, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. La coherencia local es que cada párrafo se relacione, cada párrafo tenga una ideita que aporte a ese tema principal. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de deportes de conjunto, el fútbol, y termino hablando de Egan Bernal, ¿sí? O el plato que más consume Rigoberto Urán. No tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver. Esa es la coherencia local. Hasta allí, preguntas, muchachos, frente a esto. Lo que hemos explicado, coherencia global, coherencia local. Entonces, veamos. ¿Cuál es el problema de los siguientes textos? Reescriba los textos con los recursos cohesivos adecuados, ¿sí? Vamos a ponerle coherencia a los siguientes textos. Entonces, esto lo van a hacer ustedes en su cuaderno de manera rápida. ¿Listo? Vamos a ver 2 ejemplos de textos con problemas de coherencia. ¿Listo? Entonces, lo van a leer y ustedes en sus cuadernos le van a dar un orden coherente a estos párrafos. Por un lado tenemos, Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía el color buscado. Compró una café. Entonces, traten de buscarle una coherencia. El párrafo ahí está desordenado. Además, ustedes pueden ponerle coma, pueden ponerle punto seguido, pueden ponerle tilde, ¿sí? Eso sí, no pueden cambiar las palabras. Pero traten de darle la coherencia a ese párrafo, ¿ok? Y el segundo es, un grupo de la Facultad de Estudiantes salieron en el próximo año hacia Madrid. Lean bien ese párrafo. Un grupo de la Facultad de Estudiantes salieron en el próximo año hacia Madrid. Van a cambiar el orden, van a utilizar recursos, puntuación, tildes, pero no pueden cambiar las palabras. Entonces, les voy a dar 2 minutos para que hagan el ejercicio. Y voy a escoger a alguien al azar para que me diga el orden que le dio al párrafo. Entonces, sigamos aquí. Aquí hay otro ejemplo. O más bien, la pregunta es, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el contenido? Entonces dice así. Juan cada día y una semana tiene 7 días. Doy comida a mi gato. Nunca vi un gato que tuviera 3 patas. Patas es una palabra bonita y natural. Y a nuestro taxista, Yasmín, que adora a los animales, le gusta especialmente esta palabra. Entonces vemos en este párrafo que hay 3 ideas. Pero esas ideas no tienen relación. No hay una coherencia. En este caso, como estamos hablando de un párrafo, no hay coherencia local. Cuando hablamos de la coherencia local, estamos hablando de la coherencia de un párrafo. Y cuando hablamos de la coherencia global, hablamos de todas las ideas de cada párrafo que se relacionen con ese tema central. Bien.
Entonces, otro ejemplo aquí. El director de la unidad educativa de Cusco fue denunciado. Quiero que no pasaran esas cosas. Quiero que no pasaran. Entonces, ahí hay un tema de narrador en primera persona, pero luego la frase está escrita en plural. Quiero que no pasaran esas cosas. El uso del uniforme oficial es inalcanzable, cuesta mucho. Yo sobrevivo pescando, cazando, dijo la dirigente de la comunidad nativa Machihuenga. ¿Cuál es el propósito del autor? Aquí hay una denuncia. ¿De qué se trata el texto? De identificar las dificultades que le sucede a esta persona. ¿Cuáles son los problemas de coherencia? Entonces, que hay una mezcla entre narradores y tiempos, porque aquí ya no es entre pasado y futuro, sino el narrador. ¿En qué persona está contado esto? ¿En primera, en tercera persona? ¿Está contado en plural o en singular? ¿Sí? Entonces, son algunas características o errores que se nos van en los textos. Entonces, atención a este mapa conceptual a propósito de los ejercicios que ustedes hicieron hace 8 días y que yo ya les he calificado. Recuerden que los mapas conceptuales tienen conceptos y proposiciones. Los conceptos van encerraditos. Van encerraditos. Por ahí a la gente que ya les califiqué, que casi creo que fue el 100%, muchos lo que hicieron fue encasillar el concepto e encasillar la proposición. Después de que en la explicación, en el video y en el tutorial que les puse, todo estaba claro para dejar la proposición por fuera. Bueno, entonces continuando con este tema de coherencia y cohesión, todavía seguimos en coherencia, no hemos pasado a cohesión. Los textos, sea cual sea, poseen una organización. Recuerden que los textos son una unidad entre la idea que se quiere dar a entender y las palabras que se utilizan para dar a entender esa idea. Entonces, por acá está el nivel mental, ¿sí?, que son las ideas de las que yo ya les he mencionado, y está el nivel lingüístico, que son las palabras que usted utiliza. Usted quiere decirle al profesor que llegó tarde a la clase, pero usted no se lo quiere decir de manera textual, sino que quiere ser un poco jocoso con él. Entonces usted le dice, profe, se le pegaron las cobijas. ¿Sí? Entonces miren cómo lo mental y lo lingüístico tienen una combinación en el texto. Usted es claro cuando usted le dicen se le pegaron las cobijas. ¿Sí? Sabe qué es lo que le quieren decir. Entonces es la unión entre lo mental o la idea central y lo lingüístico. ¿Cuáles son las palabras que usted utiliza para ello? Entonces, la coherencia hace parte de lo mental. La coherencia son la unión de las ideas. Ya vimos que esa coherencia se divide en dos. Hay una coherencia global, que es el tema central o idea central, y hay una coherencia local, que son las relaciones entre las ideas. Es decir, cada idea que aporta al tema central. Bien, volviendo al ejemplo, les hablé de un texto que desarrolla los deportes de conjunto. En el primer párrafo usted dice, ¿qué es un deporte de conjunto? Es su obligación siempre explicar qué es. Segundo párrafo, ejemplos o deportes de conjunto más característicos. Tercer párrafo, diferencias entre un deporte de conjunto y un deporte individual. Cuarto, beneficios o consecuencias del deporte de conjunto. Mire que hay 4 ideas que yo desarrollo, una en cada párrafo, y aportan al tema central. Entonces, la coherencia local tiene una relación estrecha con la coherencia global. Ahora vámonos a lo lingüístico. Ya vamos a pasar de la coherencia, vamos a la cohesión. La coherencia se manifiesta en la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La coherencia es la relación de las partes del texto o de las ideas. Y la cohesión es el uso apropiado del lenguaje en el texto.
el uso apropiado de las palabras. Entonces, lo lingüístico radica en el uso apropiado de las palabras. Es muy diferente decir actitud que decir aptitud. Las palabras son diferentes, suenan parecido, pero tienen significados diferentes. Entonces, la cohesión es el uso adecuado de las palabras. Entonces, muchachos, ustedes que van a hacer y se están formando como licenciados, tienen que empezar a corregir su dicción, su pronunciación. Ustedes han visto que en algunos casos yo exagero la pronunciación de algunas palabras, pero lo hago no con el ánimo de caricaturizar la clase, sino para que ustedes sean conscientes de que les estoy explicando cómo se pronuncia la palabra. Ah, profe, es que yo vivo en Puerto Tejada, yo soy de Tumaco, yo soy de Buenaventura. Respeto el tema cultural lingüístico, ¿sí? Pero el lenguaje es uno solo. Usted puede vivir en Puerto Tejada, por ejemplo. Miren, ustedes allá tienen una representante muy digna del periodismo colombiano, Mabel Lorena Lara. Ella es de Puerto Tejada, pero no por ser de Puerto Tejada quiere decir que yo voy a hablar comiéndome las palabras, omitiendo letras en el discurso, ¿sí? Entonces yo no puedo decir Héctor, Víctor, Otavio, porque es que así se habla en el barrio. No. Y más cuando usted se va a convertir en un referente en el aula de clase, donde sus estudiantes van a estar atentos de todo lo que usted diga, haga o deje de hacer. Entonces, lo lingüístico es muy importante. Ahora, me encuentro también con algunos casos, ejemplos, de estudiantes que, como hablan, escriben. Entonces, no escriben calidad, sino calidad. ¿Sí? Entonces, eso también hay que corregirlo y eso hace parte de la cohesión. Entonces, la cohesión es el uso adecuado de las palabras. La coherencia es la relación de las ideas del texto y la cohesión es el uso adecuado de las palabras en el texto. Entonces, hay tres tipos de cohesión. Está la cohesión léxica, está la cohesión gramatical y están los conectores. Vamos a ver cada uno de ellos. Hasta allí, ¿hay preguntas? Entonces vamos a la cohesión. Ya les di un adelanto. La cohesión es la utilización adecuada de las palabras en el texto. ¿Sí? Yo no puedo decir inferencia por tratar de decir injerencia, que se da muy a menudo, ¿no? Nosotros tratamos de relacionar las palabras con el significado, ¿sí? Y no necesariamente las palabras se relacionan con el significado. Por ejemplo, injerencia, la gente cree que viene de la palabra ingerir. Ingerir es tragar, ¿sí? Pero injerencia no tiene nada que ver con ingerir. O sea, aunque la palabra raíz es la misma, pero injerencia no tiene nada que ver con ingerir. Entonces, mucho cuidado porque son errores de cohesión cuando utilizamos mal las palabras para dar a entender un significado. En la cohesión textual es la organización a nivel lingüístico del texto. Consiste en los recursos que los emisores utilizan para encadenar las distintas partes del texto. Las frases, las oraciones, los párrafos. Un texto está compuesto por párrafos, como ya lo hemos visto anteriormente. Y los párrafos están compuestos por frases, oraciones o ideas. ¿Qué contiene una frase? Una frase contiene una idea. Pero para que esas frases tengan una articulación, una relación, hay una serie de herramientas que ayudan a que eso sea así. Entonces están los conectores, están los acentos, las tildes, están las comas, los puntos que le permiten ir organizando en un párrafo diferentes ideas, diferentes frases, diferentes oraciones, ¿ya? Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Repito,
Mediante la cohesión se establece una serie de relaciones explícitas entre las partes del texto. La cohesión es la que permite o le da luz para que salga la idea que tiene el texto. Bien. Tipos de cohesión, ya veíamos las 3 tipos de cohesión. Existen 2 formas básicas, la léxica y la gramatical. Ojo, las formas básicas de la cohesión son 2. De las 3, vamos a mencionar 2, la léxica y la gramatical. Asimismo, podemos incluir el uso de conectores como recursos para lograr la cohesión. Entonces, un conector es, por ejemplo, cuando en el primer ejercicio le preguntaba yo al compañero, ¿de dónde viene ese artículo con tilde? El artículo el con tilde es un conector para no tener que volver a repetir el nombre de Antonio. ¿Bien? Entonces, es un conector que le ayuda a que el texto sea comprensible, porque yo no me la puedo pasar durante todo el párrafo hablando de Antonio, 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 Antonio. Entonces, yo utilizo diferentes conectores. Yo puedo decir, si Antonio es un profesor, entonces yo digo, el profesor, ¿sí? El adulto. ¿Sí? Empiezo a utilizar una serie de conectores para no tener que volver a repetir la misma palabra. Entonces, vamos con los 2 primeros. La cohesión léxica y la gramatical. Y después vamos con los conectores. Entonces, atención al siguiente ejemplo. La cohesión léxica. Aquí hay un párrafo que lo voy a leer. Dice, Fernando González se encuentra actualmente en el top 10 del ranking ATP. Ustedes saben que el ranking ATP es un ranking que mide a los mejores tenistas del mundo. El Feña tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto, pues el deportista mantiene su humildad, a pesar de su reconocimiento. La raqueta nacional viajará esta semana a Europa. El Cañón, en este viaje, se prepararía para su retorno a los Grand Slam. Ahí termina ese párrafo. Están hablando de un deportista, de un tenista, eso, el chileno Fernando González. Entonces, la cohesión léxica, analicen que en letra de color amarillo está representado el tenista. Solo que para no tener que repetir 1, 2, 3, 4 y 5 veces en el mismo párrafo, yo utilizo la cohesión léxica. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la cohesión léxica? Entonces, por acá vemos el sinónimo, el hiperónimo, la sinécdoque y la metáfora. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, analicemos. Ya, por ahí alguien me está escribiendo, ya le doy el uso de la palabra. Fernando González, ya sabemos que es un tenista. Entonces, para no tener que volver a repetir Fernando González, yo podría decir el Feña. El Feña es un apodo que él tiene. El Feña. Es como si estuviéramos hablando de Radamel Falcao García. ¿Cómo le dicen a Falcao? El Tigre. Entonces, para yo no tener que volver a repetir Falcao García, yo puedo decir el Tigre. Entonces, el sinónimo es una manera de llamar las cosas usando una palabra diferente, pero que quiere decir lo mismo. ¿Entendido? Entonces, es lo mismo decir, dame el número de tu móvil. O yo puedo decir, dame el número de tu celular. ¿Cuál es el sinónimo de celular? Móvil. ¿Entendido? Entonces, el sinónimo es esa palabra que yo utilizo para dar, que tiene el mismo significado y para llamar a las cosas. ¿Entendido? Luego acá, el deportista, o yo podría decir el tenista. Ojo, porque aquí ya estamos hablando del hiperónimo. El hiperónimo es esa categoría que engloba
una serie de subcategorías. Ya voy a explicar a qué se refiere eso. ¿Listo? Luego por acá encontramos una sinécdoque que es la raqueta nacional. Y por último tenemos una metáfora. ¿Con qué se compara? La metáfora se utiliza para comparar. ¿Usted con qué compara a una persona? ¿Sí? Aquí le dicen el cañón. ¿Por qué? Porque es muy efectivo. El bombardero. Entonces veamos acá. Por acá me estaban escribiendo. Vamos a ver qué me están diciendo. ¿Qué es el hiperónimo? Estamos acá. Ya sabemos que el sinónimo es un recurso que utilizamos para, a través de otra palabra, llamar a esa cosa. O sea, tiene el mismo significado, ¿sí? Yo puedo decir flaco, ¿y cuál es el significado de flaco? El sinónimo de flaco, perdón, delgado. ¿Entendido? Ahora vamos con el hiperónimo. El hiperónimo es aquella categoría que recoge a otras categorías. Entonces, si vamos a hablar de cereales, cereales es una categoría que agrupa otras categorías. Por ejemplo, si vamos a hablar de cereales, hablamos de arroz, avena, cebada, centeno, maíz, sorgo, trigo. Todo eso entra en una categoría que son los cereales. Entonces, el hiperónimo es aquella categoría que recoge a toda una especie. Por ejemplo, hay otro hiperónimo que son árboles. Hay cualquier cantidad de árboles. Entonces hay árboles de guayaba, hay árboles de mango, hay árboles de guama, hay árboles de aguacate, ¿sí? Pero el hiperónimo es árboles. Es la categoría que clasifica todo. Por acá encontramos los mamíferos. Entonces los mamíferos, hay cerdos, hay jirafas, hay ovejas, hay vacas, hay ballenas. Las flores es otro hiperónimo. Margarita, azucena, jazmín, clavel, los planetas, Tierra, Saturno, Marte, es la clasificación que usted le da. Entonces, por eso, el hiperónimo que se utiliza en este ejemplo es el deportista, ¿sí? Porque Fernando González es un deportista. ¿Listo? Y luego vamos con la sinécdoque. Ejemplos de sinécdoques. Entonces, la sinécdoque es usted cómo utiliza una palabra, ya no para llamarla, sino para reemplazarla. ¿Bien? Entonces dice aquí, primer ejemplo, tiene 15 primaveras, o sea, hace referencia a años. Quedó sola con 4 bocas que alimentar. Entonces, cuando hablamos de esas 4 bocas, eso es una sinécdoque que hace referencia a los hijos. Luego viene el tercer ejemplo. Llegó la policía. Algunos oficiales, no toda la institución. Por lo general, siempre, y eso es una frase muy nuestra, ¿no? Digamos que hay una pelea, hay una riña, hay un problema en la calle, entonces la gente dice, no, llamaron a la policía y llegó la policía. Pero en la policía hay muchas unidades, hay muchos efectivos, hay miles, ¿sí? Pero cuando decimos la policía, estamos hablando de una sinécdoque, ¿sí? Reemplazamos una palabra por otra. Y por último, en el ejemplo vemos que la sinécdoque se utiliza la raqueta nacional. Entonces, cuando hablamos de la raqueta, es como si habláramos de James Rodríguez, el volante de la selección Colombia. Ya sabemos que el volante o el 10 de la selección, estamos reemplazando con una sinécdoque el nombre de James Rodríguez. Cuando decimos el 10 de la selección, ya sabemos que el 10 de la selección es James Rodríguez. Bien, entonces la sinécdoque es una frase que reemplaza esa idea. Señor. Pero ahí cuando se dice que el 10 de la selección tendría que organizarla bien, ¿no? Porque pues solo James, o sea, obviamente que sabemos que la mayoría del tiempo James ha utilizado la 10, ¿no? Sí. Pero en el tiempo pasado el pibe también la tuvo, yo creo que sí, pero estamos hablando del contexto actual, hijo.
¿Listo? Ah, actual, eso. Pero le digo que tenía que Igual, organizarla. igual así lo entendimos, ¿vale? Bien. Ahora vamos con la metáfora. Entonces, la metáfora es una comparación, ¿ya? ¿Yo con qué comparo a esa persona? ¿Sí? Entonces, o ese objeto. Metáforas. Los cabellos son de oro. Entonces, no es que usted tenga cabellos de oro. Lo que quiere decir es que su cabello es rubio. O esta habitación es un horno. ¿Qué quiere decir ahí? Pues que hace mucho calor. ¿Sí? Entonces, las metáforas son comparaciones o contrastaciones. La tarea es pan comido, como la tarea que les voy a dejar hoy. La tarea es pan comido. ¿Qué quiere decir? Fácil. ¿Listo? Entonces, espero que haya quedado claro este tema de el hiperónimo, la sinécdoque y las metáforas. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio así rapidito en su cuaderno, así como hicieron el otro. Supongo que la mayoría de ustedes han visto una serie que se llama The Walking Dead, ¿sí? Que es una serie de zombies. Entonces, en su cuaderno, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Van a completar el siguiente párrafo con los mecanismos que pido entre paréntesis. Entonces, aquí en lugar de escribir hiperónimo, usted va a utilizar una palabra que sirva como hiperónimo para esta serie. Aquí donde dice sinécdoque, va a utilizar unas palabras que sirvan para reemplazar el nombre de la serie. Va a utilizar una metáfora y va a utilizar un sinónimo. ¿Listo? ¿Entendido de qué se trata el ejercicio? Entonces vamos ahora a la cohesión gramatical. Ya vimos la léxica, vamos a la gramatical. Son los mecanismos más utilizados con los pronombres o pronominalización. Y los morfemas. Observa el siguiente esquema. Entonces, acá vemos la cohesión gramatical, que son los pronombres. A ver, yo quito este cuadrito de por aquí, que no me deja ver. Entonces, hay pronombres demostrativos, hay pronombres personales, hay pronombres numerales y están los morfemas. Los morfemas son de género y número y persona gramatical. Entonces, vamos a ver esa cohesión gramatical, cómo se da a través de los pronombres y de los morfemas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, por un lado están los pronombres y por otro están los morfemas. Pronombres demostrativos, los personales, los numerales. Entonces, veamos qué nos dicen las diapositivas. Entonces, miremos. Félix come manzanas. Él, esto es un pronombre de Félix. ¿Sí? Por eso está con el mismo color de la letra. ¿Listo? Y va tildado, porque él hace referencia a Félix. Cuando le quitamos la tilde, ya deja de ser un pronombre y se convierte en un artículo. Él, el balde, el carro, ¿sí? Entonces, repito, Félix come manzanas, él las prefiere. Las es un pronombre de las manzanas. Él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas. Estas es un pronombre que hace referencia a las naranjas. Mientras que aquellas, o sea, las manzanas, suelen ser dulces. Otro ejemplo, queridos amigos, los invito a la próxima reunión. Mire, los es un pronombre que reemplaza la palabra amigos. Para yo no tener que repetir, queridos amigos, están invitados a la próxima reunión. Los invito es un pronombre. Los invito a la próxima reunión de la asociación. Esta es un pronombre de la reunión. Será este viernes a las 3 de la tarde en el departamento de Pablo. En ella, o sea, en la reunión, se tratarán los temas que ustedes, o sea, los amigos, propusieron. Los espero allá. Los es un pronombre de amigos y allá, ¿en dónde? En el departamento de Pablo. Entonces, observen cómo los pronombres nos ayudan y nos colaboran
para reemplazar oraciones o palabras. Ahora vamos con los pronombres demostrativos. Este, esta, estos, estas. Ese, esa, esos, esas. Aquel, aquellas, aquellos, aquellas. Además de evitar la redundancia, ¿qué es la redundancia? Y ojo que es redundancia con D, no con B. La redundancia es repetir de manera exagerada un término. Además de evitar la redundancia, indican la distancia a la que el emisor se encuentra del objeto mencionado. Ejemplo, Félix come manzanas. Él las prefiere a las naranjas. Pues estas, es como si las tuviera aquí al lado, en la mesa donde estamos. Estas son ácidas. Entonces, mire que es demostrativo porque yo digo estas, estoy demostrando una cercanía. Estas son ácidas mientras que aquellas suelen ser dulces. Entonces, ese aquellas suena como si estuvieran en otro sitio diferente a la mesa donde yo estoy con las naranjas. Entonces, los pronombres demostrativos sirven también para indicar espacios. Pronombres singular y plural. Entonces, el singular es primera, segunda y tercera persona. Yo, tú, él, ella. A tono. Me pertenece. Te pertenece. Lo, la, le, se. ¿Bien? El tónico es una preposición. Mi, entonces ya no digo me pertenece, sino mi. Es decir, que está conmigo aquí. Mi cuaderno, mi computador. Ti, te pertenece a ti. Ya no es te pertenece, sino ti. O sea, contigo. Él, ella, consigo. Y en el plural está primero, segunda y tercera persona, nosotros, ustedes, ellos. Entonces nos pertenece los, las, les, y aquí en el tónico decimos nosotros, ustedes, ellos, ellas. Estos pronombres personales yo no me voy a detener mucho aquí. Son una herramienta para que ustedes la busquen, la indaguen, se nutran, busquen tutoriales cómo utilizar los pronombres en el discurso lingüístico. Bueno, entonces veamos otra vez este ejemplo. Queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la asociación. Esta será este viernes a las 3 de la tarde en el piso de Pablo. En ella se tratarán los temas que vosotros propusisteis. Os espero allá. Entonces, aquí estamos viendo el singular y el plural. O sea, primero vimos los pronombres demostrativos, que es estas, aquellas, estos. Ahora vamos los pronombres personales, es decir, los que hacen referencia a las personas. Ya no a los objetos, sino a las personas. Entonces, amigo, los, y aquí la próxima reunión de la asociación, esta, vosotros, o sea, los amigos, os espero allá, o los espero allá. Lo que pasa es que os ya es en plural e infinitivo. ¿Listo? Pronombres numerales. Entonces están los cardinales, los ordinales. Entonces, dentro de los cardinales encontramos 1, 2, 3, 15, 20, los números que usualmente utilizamos para cualquier cosa. Están los ordinales. Primero, segundo, tercero, vigésimo, noveno, centésimo cuarto, etc. Entonces, aquí hay una claridad y un error que cometemos, yo creo que el 99,9% de los colombianos. ¿Hoy qué fecha es? ¿Quién me dice qué fecha es hoy? 12. 12, dígame la fecha completica. 12 de mayo del 2020. Exacto, 12 de mayo del 2020. Entonces, ¿usted cómo llama al primer día del mes? ¿Cómo le llama al primer día del mes de mayo? Primero de mayo. Exacto. Primero de mayo. Entonces, después del 31 de diciembre sigue el 1 de enero. ¿Listo? Después del 31 de enero sigue el 1 de febrero. ¿Sí? Pero ¿será que después del 1 de enero sigue el 2 de enero? No, Entonces hay un problema de 2 de enero. pronunciación entre lo ordinal y lo cardinal. Lo correcto es decir
es 1 de enero. Lo correcto. No me interesa que diga, profe, es que se escucha feo. No, se escucha más feo decir 1 de enero. Usted no dice 2 de enero, 3 de enero. Entonces, ¿cuál sería la fecha ordinal hoy? Ordinalmente, ¿cómo sería la fecha hoy? 12 de mayo. No, ordinal, no Ah, cardinal. ordinal. ¿Cómo sería la fecha de hoy? 12 de mayo. 12 de mayo. ¿Sí? Entonces, como nosotros solamente los meses los mencionamos de manera ordinal, lo correcto es decir, hoy es 1 de mayo, 1 de junio, 1 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de diciembre. Porque es que usted al día siguiente usted no va a decir, si usted dijo hoy es 1 de diciembre, usted no dice hoy es 2 de diciembre, 3 de diciembre. Entonces lo correcto es decir, si todo lo llamamos de manera cardinal, cardinal, o si es ordinal, ordinal. Entonces el ejemplo, la corredora argentina va cuarta, la noruega es la tercera. En el segundo lugar va la competidora belga, mientras que la brasilera es la primera. Andrés y Felipe son pesadísimos. Los dos me han molestado durante toda la semana. Entonces, miren, son pronombres numerales. Entonces están los pronombres demostrativos, estos, aquellos, unos, cuantos, él, la. Los pronombres personales, que hacen referencia a él, ella, a las personas. Y los numerales, 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Sí? Los morfemas son unidades mínimas de significado y sirven para construir palabras y modificar su significado de base. Entonces, los morfemas son letras, son unidades mínimas de significado, o sea, letras. Entonces, aquí está la palabra base, coneje. Usted puede decir coneja o conejo. ¿Sí? Entonces, mire cómo un morfema, o sea, una sola letra, cambia el significado. ¿Sí? Entonces, el conejo es un mamífero de la orden de los logomorfos, etcétera, ¿sí? Pero entonces usted no es lo mismo decir niño a decir niña. El morfema cambia el significado de la palabra, o sea, la letra. A las 10. Señor. Señor. Bueno, sigamos. Los morfemas como mecanismo de cohesión. Ojo, que cuando usted utiliza mal una palabra, como cuando yo les dije, en la reunión es femenino y terminó como si estuviera hablando de la reunión como si fuera algo masculino. Entonces los morfemas ahí hay que utilizarlos muy bien. Se utilizan para lograr la concordancia gramatical. Esta puede ser de género y número o de persona gramatical. Por ejemplo, Gustavo fue a comprar verduras. Trajeron uno que no estaban buenas. Entonces, aquí lo conveniente es, trajeron unas que no estaban buenas. Estas unas hace referencia a las verduras, ¿sí? Pero miren, cómo el morfema modifica. Unos, lo más indicado. Andrea y Francisca son buena amiga. El morfema altera el significado. Lo correcto es decir, Andrea y Francisca son buenas amigas. ¿Entendido? Y por último están los conectores. Entonces los conectores son todas aquellas palabras del lenguaje que nos permiten establecer relaciones entre las ideas. O sea, ojo con esto, muchachos. Acostúmbrense a que cuando ustedes toman fragmentos de un texto o hacen parafraseo, ¿qué es un parafraseo? Cuando yo combino lo que yo sé, lo que yo estoy produciendo con parte de un texto de un autor que he encontrado en internet. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vienen los conectores de tiempo, espacio, para que esas ideas no queden desencadenadas. Estas relaciones son diversas, van desde la simple enumeración hasta la causa y consecuencia, adversativos, etc. Este mecanismo se diferencia de los mecanismos léxicos y gramaticales, en que estos últimos
no suponen relaciones explícitas entre ideas. Entonces, les queda como tarea investigar los conectores. Profe, se escucha entrecortado. Sí, a esta hora empieza a hacerse difícil la conexión. Recuerden que les va a quedar la grabación en la plataforma. Miren el siguiente ejemplo. Ay, no. Se ha cumplido con la totalidad de las tareas propuestas. Sin embargo, este sin embargo es un conector que me va a decir que hay algo más. La calidad del producto no es del todo buena. En consecuencia, aquí ya me están dando una conclusión, debemos poner en marcha el plan de contingencia. Asimismo, asimismo me está agregando algo más a lo que yo ya dije. Es necesario que consigamos apoyo de autoridades y organizaciones. En primer lugar, es fundamental que consigamos los datos de contacto. En segundo término, debemos enviar las cartas. Por último, tendremos que estar atentos a las respuestas que pueden llegar. Entonces, como lo decía aquí, pueden ser simple o pueden ser de enumeración, ¿sí? Entonces, estos conectores sirven para conectar esta idea con esta de aquí y esta con la de acá. Entonces, los conectores siempre son palabras que nos llevan a conectar ideas. Ojo, cuando usted escribe en primer lugar, es porque hay una lista por lo menos de 3 cosas que usted va a mencionar. Hay gente que dice, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que y no vuelve a mencionar en segundo lugar, en tercer lugar, sino que ahí terminó. Eso es un error de gramatical de conexión. ¿Listo? Hay una lista de conectores que está aquí. Igual yo la presentación se las voy a subir a la plataforma para que ustedes la vean. Hay conectores de adición, también, además, asimismo, tanto. Adversativos, es decir, que presuponen una idea con la otra, como cuando usted dice pero. El trabajo quedó bueno, pero el trabajo quedó bueno. Sin embargo, el trabajo no está malo. No obstante, el trabajo no es que haya quedado malo, aunque, etcétera. Aquí están estos listados que ustedes pueden usar. Oposición, por el contrario, en cambio, si no. Causales, por qué, ya que, pues, puesto que. Conectores de efecto, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, luego, para resumir, en síntesis. Aquí hay otros, de condición, sí, siempre que, con tal que. Objeción, aunque, a pesar de. Conectores de finalidad, para, con el objetivo de, a fin de. Comparación, continuación, ejemplificación, perdón, por ejemplo, es decir, aquí les va a quedar para que ustedes los consulten. Estos conectores se logran gracias a la práctica, muchachos, a leer. Hay que leer mucho para poder llegar a un nivel de destreza con los conectores. Bien, entonces vamos a parar la grabación allí.